Gracias a Dios. En esta hora vamos a seguir hablando de nuestro Dios Trino. Vamos a revisar un pasaje que nos habla de nuestro Dios Trino y sobre la gloria de nuestro Dios Trino. Vamos a el Evangelio de Juan, el capítulo 17, por favor, mis hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 17. Y vamos a leer del versículo 1 al 5. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hagamos aquí una pequeña oración, ¿no? Padre, solo tú eres santo, Señor. Padre, y cuando abrimos tu palabra, estamos en tierra santa. Por eso te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Tengas misericordia de cada uno de los que pues tú pones en su corazón el pararse en un púlpito, porque entendemos lo limitados que somos. Tratar de hablar por tu palabra de un Dios que es incomprensible. Entonces te pido que por tu Santo Espíritu nos ayudes, Padre. Que a cada uno de mis hermanos los ilumines con tu Espíritu, para que podamos entender un poco de tu gloria. Y gracias porque sabemos que nos enseñas y nos has enseñado, a pesar de que somos criaturas, Señor, y que seguimos en nuestros pecados, pero tú nos das de tu gracia y tu misericordia, y te rogamos por eso en este momento, Padre. Gracias, Señor. Ponemos el tiempo en tus manos, en nombre de Cristo. Amén. Entonces vamos a revisar un poco del contexto de Juan 17, y para esto vamos a Juan 13, mis hermanos. Hay unos capítulos antes, Juan 13. Aquí, cuando inicia el capítulo 13 del Evangelio de Juan, el ministerio público de Jesús en este punto ya ha terminado. O sea, a partir de aquí, si ven el Evangelio desde el capítulo 13 hasta el 21, que es donde termina, si lo ven, ya no ven ustedes que recoge eventos, hechos donde Jesús le habla a las multitudes. Lo que encontramos ahora es que Él le va a dirigir las últimas palabras de manera más íntima a sus discípulos. Algunas palabras vemos de Él para los que le arrestaron, algunas palabras para los que le juzgaron. Pero fuera de eso, lo que vemos aquí es las enseñanzas finales de Jesús para sus discípulos. Y vemos más adelante, o sea, a partir de 13 en adelante, estas enseñanzas finales, y vemos los eventos de su muerte y de su resurrección. Y en estos capítulos vemos algo que es muy importante. Lo que estamos viendo ahora en estos capítulos es el oficio sumo sacerdotal de Jesús. O sea, un sumo sacerdote tenía dos funciones. ¿Él qué hacía? Intercedía por el pueblo ante Dios. O sea, el sumo sacerdote intercedía por el pueblo ante Dios y presentaba sacrificios a Dios por el pueblo. Es lo que hacía un sumo sacerdote. Ahora, en Juan, aquí 17, los versos que leímos, ahí encontramos la oración sumo sacerdotal de Jesús. Jesús intercediendo por sus discípulos ante Dios Padre, lo que ya leímos. Y como dije, más adelante, en los siguientes capítulos se nos relata la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Eso es parte de su oficio también sumo sacerdotal. Intercede en oración a su Padre por sus discípulos y da su vida como ese sacrificio sustitutivo y necesario por sus discípulos. Es lo que estamos viendo ya aquí al final. Por eso, en este cambio que da el apóstol Juan de terminar el ministerio público a un ministerio más privado, no es casualidad que dé este dato, Juan 13:1, donde están: antes de la fiesta de la Pascua.
O sea, esto nos ubica en el tiempo. Estamos aquí en ese jueves antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Dice, antes de la fiesta de la Pascua. Y dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿A qué se refiere con que su hora había llegado? Nos lo dice el mismo texto. Para que pasase de este mundo al Padre. O sea, ¿para qué? Para que entregara su vida. Pues eso se refiere a que su hora había llegado. La hora de su muerte había llegado. La hora en que Él derramara su sangre para salvar a su pueblo había llegado. Y repito, estamos aquí en ese jueves, previo a ¿qué? A la crucifixión. Y nos dice un detalle, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, de alguna manera, mis hermanos, o sea, vemos aquí en Juan 13:1, dos datos que nos dan, que sirven como de apertura al capítulo 17:1 y de cierre al capítulo 17. Miren, vayan, tengan 13:1 y con Juan 17:1. Ambos. En Juan 13:1, ¿qué leímos? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y vemos en la oración sumo sacerdotal de Jesús de Juan 17:1 que dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Ya sabemos a qué se refiere. ¿Cuál hora? Él iba a entregar su vida. Ahora, si te fijas acá, regresando a Juan 13:1, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y en el cierre del capítulo 17, en Juan 17:26, dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Entonces, para ubicarnos como en el contexto. Entonces, de nuevo, aquí Jesús está con sus discípulos en ese jueves antes de su crucifixión, y nos dice, como leímos en Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua. Esto nos lleva a traer eventos que pasaron justo antes de que los judíos fueran liberados de su esclavitud en Egipto. Ahí vino la última plaga, la muerte de los primogénitos, la última plaga que él hizo. Y Dios le dio instrucciones al pueblo judío de que sacrificaran un cordero por familia. Leemos allá en Éxodo 12:5 que el animal debería ser sin defecto, macho, de 1 año, dice. Sabemos que este sacrificio apuntaba ¿a qué? Al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de Dios sin defecto, sin tacha y sin mancha. ¿Y por qué se está mencionando esto? ¿Y por qué nos trae el apóstol estos eventos? Porque, como ya mencioné, estamos viendo que a partir de ahí el oficio sumo sacerdotal de Cristo, su intercesión y su muerte. Por eso nos menciona estos detalles. Y leemos allá en Éxodo 12:4. Dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. De modo que la Pascua era una fiesta nacional para los judíos. O sea, ¿qué estaban ellos celebrando? Su liberación de la esclavitud de Egipto. Pero esto que apuntaba a la verdadera libertad que todo ser humano necesita, la libertad de sus propios pecados. A eso apuntaba. Pero en esta celebración, mis hermanos, como leímos las instrucciones de Éxodo, cada familia sacrificaba un cordero. Y si vemos ahí datos históricos de Eusebio y unos historiadores del tiempo, ellos mencionan que en ese día se sacrificaban aproximadamente 250,000 corderos. Aproximadamente. Ahora, toda esa sangre era vertida en el torrente de Cedrón. Ese torrente de Cedrón separaba la ciudad de Jerusalén del Monte de los Olivos. Y no es casualidad que de este torrente se nos habla justo en Juan 18:1. Justo cuando termina la oración sumo sacerdotal, muévete ahí, Juan 18:1. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, se refiere a toda la oración que él hizo en el capítulo 17. Dice, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró
con sus discípulos. Entonces vean, o sea, unamos esto. O sea, acá en el capítulo 13, al inicio, Juan nos menciona de la Pascua. ¿Sí? ¿Y qué se hacía en la Pascua, en esa fiesta que era nacional? Cada familia, en recordatorio de todo esto, sacrificaba un cordero. Entonces, aproximadamente 250,000 corderos eran sacrificados. Y ahí está el Cordero de Dios, Cristo, el que quita el pecado del mundo, haciendo su oficio como sumo sacerdote, en primer lugar, que intercediendo en esta oración. Pero vean, cuando se nos menciona al otro lado del torrente de Cedrón, toda esa sangre, solo imagínense, era vertida en ese torrente, de tal forma que se pintaba de rojo carmesí. Se pintaba en esos, así tal cual, en esos días de la fiesta. Ahora, era viscoso y olía, o sea, y olía mal. Entonces Jesús, o sea, no dudamos, y evidentemente varios comentaristas coinciden, en que él estaba percibiendo todo ese olor. Pero vean, eso no sabemos qué estaba en la mente de Jesús, pero lo que sabemos es que Jesús sí sabía que la sangre derramada por todos los corderos, porque eso era una fiesta año tras año, desde el día que salen de Egipto, año tras año, o sea, millones y millones de corderos sacrificados. Jesús sabía que aún se sacrificaran todos los corderos que Dios hubiera creado en el mundo. Él sabía que toda esa sangre no podía quitar los pecados del mundo. Jesús sabía que solo su sangre, ¿verdad?, era la que vendría a quitar el pecado del mundo. Cuando dice el pecado del mundo, se refiere a que Él venía a salvar gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Solo su sangre limpiaría perfectamente a millones y millones de personas que, por la gracia del Señor, un día estaremos en la gloria celestial alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en estos eventos aquí para que nos amarremos al contexto de lo que está pasando. Entonces leemos en Juan 17, la primera parte del verso 1. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Ya sabemos a qué se refiere cuando dice la hora ha llegado. La hora de su muerte había llegado. Sería en unas pocas horas que Él estaría dando su vida. Y lo que hace el sumo sacerdote justo antes, empieza a interceder por su pueblo en esta oración. Y él dice en Juan 17:1b, la segunda parte, dice: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Para entender estos versos bien, tenemos que tener clara una doctrina que estudiamos en la mañana, gracias a Dios, que es la doctrina de la Trinidad de Dios. Entonces vamos a dedicar un tiempo, mis hermanos, a revisar esta doctrina, pero amarrados al pasaje. Pero vamos a revisar la doctrina de la Trinidad. Y también, por supuesto, veremos unos aspectos de estos 5 versículos que estamos leyendo. Es lo que vamos a ver. Entonces, en primer lugar, lo que notamos aquí, mis hermanos, cuando vemos glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, es que es un diálogo entre dos personas. ¿Me puedes decir? Pues eso es obvio. Bueno, hay herejías para los cuales para ellos no es obvio. O sea, una herejía que también la he venido ya mencionando es el modalismo. ¿Qué hace esta herejía del modalismo? Ellos tratando de que ese Dios trino, incomprensible y majestuoso, entre en sus mentes, tratan de racionalizarlo, y lo que dicen es que es un solo Dios, y en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Como sabemos, es un solo Dios, pero dicen ese Dios se manifiesta en modos, a veces en modo Padre, a veces en modo Hijo, a veces en Espíritu Santo, pero es un solo Dios y es una sola persona. Entonces, vean, o sea, cuando vemos pasajes como este, que dice: Padre, ¿verdad?, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. La manera en que ellos lo explican es que dicen que Dios tiene
como esa habilidad de manifestarse Él mismo en dos o más personas a la vez, como si se multiplicara, algo así. Pero, o sea, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando vemos este pasaje, sabemos que aquí hay dos personas. O sea, digo, es evidente. Bueno, por eso lo estoy enfatizando. Aquí hay dos personas. Y no solo eso. O sea, el pasaje nos dice que estas dos personas son un mismo Dios, que ambos tienen la misma gloria. Y vamos a brincar al verso 5, explicar el verso 5 por la línea de pensamiento que estoy tomando. Ve lo que dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero ve lo que está pidiendo el Hijo. Algo que solo alguien siendo Dios puede pedir. Glorifícame, no atrás, al lado tuyo, de igual a igual, al lado tuyo. Y menciona algo más. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, aquí dos cosas. El Hijo se atribuye deidad y aparte se atribuye una gloria eterna. Y más cuando vemos esto, más cuando vemos pasajes como Isaías 42:8, que dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. A otro no daré mi gloria. Y aquí está Jesús en su oración diciendo: glorifícame tú al lado tuyo. Y como veremos al final, Dios le responde la oración al Hijo. Pero ¿por qué ora de esta manera el Hijo? Porque el Hijo es Dios. Porque el Hijo es Dios. O saben, en ese texto hemos visto que hay un diálogo intratrinitario, dos personas, pero que son ¿qué? Un mismo Dios, es lo que estamos viendo. Ahora, el Hijo en su ministerio terrenal varias veces anunció que Él era Dios. Que Él era Dios. Por ejemplo, leemos en Juan 5:18, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Y Jesús no mentía. Pero aquí nos está diciendo algo más esto: haciéndose igual a Dios. O sea, estamos viendo evidentemente que el Padre siendo Dios, el Hijo siendo un Dios, el mismo Dios, comparten la misma ¿qué? Naturaleza. Haciéndose igual a Dios. O sea, el Padre es ¿qué? Eterno, omnipotente, amantísimo, lleno de bondad. Si Jesús es el Hijo de Dios y con esto Él se está haciendo ¿qué? Igual a Dios, entonces el Hijo es eterno, omnipotente, amantísimo y lleno de bondad. Sí, o sea, no es que comparte la misma naturaleza, es que son la misma naturaleza. ¿Sí me explico? No es como que esta es la esencia de Dios y aquí está una parte la tiene el Hijo y otra parte el Espíritu y otra parte... No, es que son un mismo Dios. Son la misma sustancia. Es lo que nos está diciendo aquí este pasaje. Hebreos 1:3. Muévanse ahí, mis hermanos. Hebreos 1:3. Y tengamos en mente lo que está pidiendo el Hijo. Leímos en Juan 17:5. Dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora dice Hebreos 1:3, el cual, o sea, ¿de quién habla aquí? De Cristo, Jesús. ¿Qué dice? Siendo el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? Del Padre. Vean, la imagen misma de su sustancia. O sea, ¿qué nos habla? Misma naturaleza, mismo ser, un Dios. ¿Sí? Es lo que dice.
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habla del Hijo de Dios. O sea, aquí vemos claramente que el Hijo de Dios es todopoderoso. Todopoderoso, porque sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aparte es todo glorioso, porque dice, siendo el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? Del Padre. Todopoderoso y todo que glorioso. El Hijo de Dios, el que se encarnó, ¿sí? El que caminó en esta tierra, el que llenó sus pies de polvo. Por eso creemos un solo Dios, tres personas. ¿Qué es la gloria de Dios? Bueno, podemos definir la gloria de Dios como la suma de todas sus perfecciones. Es la gloria de Dios, una definición que podemos dar. La suma de todas sus perfecciones. Todo Él es glorioso. O sea, la suma de su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, inmensidad, bondad, misericordia, amor, justicia, santidad. Todo eso, toda esa suma de todo eso es la gloria de Dios. Si queremos definir de alguna manera. O sea, la suma de todas sus perfecciones, esa es la gloria de Dios. Y nos dice que el Hijo es el resplandor de su gloria. Y no solo eso. Por las Escrituras aprendemos que el Hijo es el único que nos puede mostrar la gloria del Padre. El único. Es importante entender esto para cuando regresemos a Juan 17:1. Juan 1:18. Vamos a movernos ahí, estamos cerca. Juan 1:18. Vamos a ver que el Hijo es el único que nos puede mostrar la gloria del Padre. ¿Qué estamos viendo con este texto? O sea, en esta oración, ¿qué estamos viendo? Que es un diálogo entre dos personas que son Dios, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. O estamos viendo aquí que la doctrina trinitaria en la cual creemos. Todo aquel que no crea en la doctrina trinitaria de Dios, en un Dios trino, no es salvo. No es salvo. O sea, solo un Dios trino puede salvar, mis hermanos, ¿sí? Es incomprensible, pero es conocible en lo que podemos ir viendo. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Nadie. Dice, nadie le vio jamás. ¿Pero qué nos dice? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y mira, mi hermano, si el único que nos muestra la gloria del Padre, que es el Hijo, entonces, si el Hijo nos muestra la gloria del Padre, el Hijo debe tener exactamente la misma gloria que el Padre. O sea, si el Hijo tuviera una gloria menor, no nos podríamos mostrar toda la gloria del Padre. ¿Sí me siguen? O sea, el Hijo debe ser todo glorioso para que nos muestre que toda la gloria de ¿qué? Del Padre. Gracias a Dios. Ahorita platicaba aquí en el café con mi hermano Oscar. Me decía una duda que me quedó, y digo, qué bueno que nada más es una duda. Me dice, ¿en qué sentido nosotros seremos mutables hablando de la eternidad? Le digo, pues gracias a Dios que somos criaturas, ¿verdad? Y por definición, la criatura es mutable. Recordemos, un atributo que Dios no le comunica a nada de su creación es que Él es inmutable, como vimos el año pasado. Le hubiera sabido que nosotros somos mutables. ¿Qué significa? Que aún estando en la gloria, con cuerpos glorificados y sin pecado, eternos, eternamente seguiremos ¿qué? Conociendo a Dios. Eternamente. Y en ese sentido, eternamente, o sea, nuestro conocimiento, ¿qué irá haciendo? Aumentando, pero para bien. Allá sí será siempre para más y más y más. Y siempre, por toda la eternidad, el Hijo nos va a mostrar la gloria del Padre. Siempre, por toda la eternidad. ¿Cuándo se va a terminar eso? ¿Cuándo terminaremos de conocer a Dios? Nunca.
no me entra. Está bien, qué bueno. Porque eres una criatura. Pero esas son verdades del Señor. Entonces el Hijo tiene la misma gloria que el Padre. ¿Por qué? Porque son el mismo Dios. ¿Sí lo ves? Son el mismo Dios. O sea, vimos Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Y cuando vimos aquí en Juan 1:18, que lo leímos ahorita, vemos que solo el Hijo da a conocer al Padre, ¿sí? Pero dice que se nos menciona que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, o sea, debemos entender una verdad, mis hermanos, que traté de explicarla en la mañana. Digo, traté porque solo eso traté. Pero esta es la verdad, mis hermanos, que se deriva de este y de varios textos. Que el Padre ha sido Padre desde la eternidad. Y el Hijo ha sido Hijo desde la eternidad. Siempre, siempre. El unigénito Hijo, la palabra habla ya de engendrar, etc. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. O sea, yo he escuchado enseñanzas donde se dice, bueno, a Dios se le llama Padre y a Jesús se le llama Hijo, para que nosotros podamos entender un poco de esa relación, porque yo claramente sé lo que es ser padre y lo que es ser hijo, hablando aquí como un ser creado. Pero algunos dicen eso, pero no. O sea, Dios no toma de nosotros como para explicarse a Él. Nada en la creación puede explicar a Dios, nada. Si queremos explicarlo con algunos ejemplos, me refiero a nuestro Dios Trino, vamos a llegar a errores y esos errores nos van a llevar a herejías. O sea, nada. Pero ¿por qué a Dios se le llama Padre? Dios Padre se le llama Padre. ¿Y por qué a Dios Hijo se le llama Dios Hijo? ¿Por qué? Porque el Padre desde siempre ha sido Padre. Y el Hijo desde siempre ha sido Hijo. ¿Y cómo soportar? Bueno, hay muchas partes de la escritura lo podemos soportar, pero por un atributo lo podemos saber. Dios es inmutable. Inmutable. ¿Sí lo ves? No es que Dios envió a Dios y cuando se encarnó entonces pasó a ser hijo de Dios. No. Dios envió a su Hijo para que se encarnara, tomara forma de hombre y muriera. Entonces cuando vemos esto, estoy seguro, o es lo que debe de provocar, que pasajes como Juan 3:16 toman otro significado. Cuando lo ves como que el Padre verdaderamente entregó a su Hijo. A su Hijo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, de nuevo esa palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo les comentaba en la mañana que si mi vecino fuera mi enemigo y estuviera en mi contra y él se enfermara y la única opción para que él se salvara fuera que mi hijo, y solo mi hijo, solo él, diera su vida por mi vecino, quien es mi enemigo, ¿sí? Si para que mi enemigo se salvara yo tendría que entregar a mi hijo, yo no entregaría a mi hijo. No lo entregaría. Pero cuando entendemos que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, o sea, realmente es su Hijo. ¿Y para qué lo dio? Para que muriera por lo que éramos nosotros antes de Cristo. Enemigos, muertos, blasfemos, rechazadores de Dios, dignos del juicio de Dios y no de su misericordia. Pero lo entrega para que muera por pecadores, o sea, por lo más bajo, por nosotros. Y no solo eso, sino que Dios tiene que descargar su ira, que eso también es algo que también es incomprensible, sobre su propio Hijo, porque todo pecado tiene que ser castigado. Todo pecado.
en los que estamos en Cristo, todos nuestros pecados fueron castigados ¿en quién? En Cristo. En los que mueran sin Cristo, ellos pagarán eternamente por sus pecados en un lugar que Dios llama infierno. Pero todo pecado, porque Dios es justísimo, tiene que ser ¿qué? Castigado. Y Él, nuestro pecado, lo castigó en su propio Hijo. Gracias a Dios. O sea, y aquí de esto podemos seguir hablando mucho, hermanos, porque, o sea, entendemos algo aquí, mis hermanos, que verdaderamente Dios es amor. O sea, no que tiene amor, sino que Él es amor. O sea, que el amor es Él. Está en Él es su naturaleza, es amar, está en su naturaleza. Él lo único que explica que haya podido entregar lo que más ama, que es su Hijo, por pecadores como nosotros. Solo que lo explica, que Él es amor, que verdaderamente en su naturaleza es amar. O sea, solo Dios define lo que es amor. ¿Y cómo vemos lo que es amor en esto? Que entrega a su Hijo. Y vemos algo más. Y esto es algo tremendo. Si vemos que Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito, amado, eterno, al que más ama, ve, si estuvo dispuesto a entregarlo por pecadores como nosotros, eso significa que Dios es amor y que Dios nos ha amado con ese mismo amor, porque Dios es inmutable y nos ha amado eternamente a los que estamos en Cristo. Por eso es Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué estamos haciendo con todo eso? Viendo la gloria de nuestro Dios trino. O sea, ¿cómo podríamos conocer estas cosas si no creemos en un Dios trino? O sea, un solo Dios en tres personas. O sea, para que la ira de Dios fuera satisfecha, era necesario que hubiera personas distintas en la deidad. ¿Sí lo ves? Era necesario. O sea, Dios no descargó su ira en Dios mismo. No, la descargó ¿en quién? En otra persona. ¿Y quién es otra persona? Su propio Hijo. O sea, para ser salvos necesitamos a un Dios trino. Por eso el que niega a un Dios trino no puede ser salvo. O sea, está negando una doctrina fundamental del cristianismo. O sea, de nuevo, necesitamos a un Dios trino para poder ser salvos. O sea, sin un Dios trino no puede haber salvación. Por eso esta herejía de los solo Jesús, que se les llama como unicitarios, modalistas, es una herejía y no puede salvar. Solo un Dios trino puede salvar. Sí, espero estarme explicando, mis hermanos. Ahora, y si estoy diciendo que solo un Dios trino puede salvar, aquí cabe una pregunta: ¿y dónde está el Espíritu Santo aquí? Estamos hablando de quién. Dios Padre y quién. Dios Hijo. Bueno, lo respondo con otra pregunta. ¿Quién inspiró a los autores del Nuevo Testamento para que todo lo que hemos citado quedara escrito? ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Dios se reveló. Recordemos lo que hemos aprendido. Dios se reveló. Entonces ya Él se revela plenamente en la persona de ¿quién? De su Hijo. Y se revela enviando a su Espíritu en Pentecostés. Todos esos eventos ocurrieron. Pero después el Espíritu Santo inspira a los autores del Nuevo Testamento para que todos estos eventos queden ¿qué? Escritos aquí, en nuestras manos. Esto fue escrito después de que los eventos pasaron. Digo, dices, pero es importante entender eso. Dios se revela y lo que Él revela inspira para que lo que Él quiso quedara escrito en las Escrituras. Y quien inspira a todos los autores de toda la Biblia, y haciendo énfasis en los del Nuevo Testamento, es el Espíritu Santo.
Entonces, gracias a la tercera persona de la Trinidad, es que podemos tener por un lado su palabra y por otro lado entender su palabra. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, el Espíritu Santo inspira las Escrituras para que den testimonio ¿de quién? De Jesús. Entonces vemos el amor intratrinitario. El Espíritu Santo ama tanto a Jesús que quiere que las Escrituras hablen de la gloria de Jesús. Para que el amor de Dios sea eterno, mis hermanos, tiene que haber un Dios trino. Y es lo que busca el Espíritu Santo. Es que el Hijo es tan glorioso, tan hermoso, que yo quiero que las Escrituras anuncien la gloria de Él. Y vamos a ver ahorita por el siguiente texto que el Hijo quiere lo mismo para el Padre. O sea, el amor de Dios es totalmente que desinteresado. Y cuando vemos en 1 Corintios 2:10, y sigo hablando de la persona del Espíritu Santo, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y lo dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Estamos diciendo que Dios es ¿qué? Incomprensible. Pero ¿quién puede conocer a Dios? ¿Quién lo conoce? ¿Quién escudriña aún lo profundo de Dios? O sea, todo de Dios, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es ¿qué? Dios. O sea, el Espíritu Santo, o sea, una persona distinta al Padre, al Hijo, es omnisciente. Todo lo escudriña. Es inmenso, porque en este momento Él está iluminando a todos aquellos que están escuchando su palabra en todas las iglesias locales de todo el mundo. Entonces, ¿qué es? Inmenso. Es Dios. Es Dios. Necesitamos a un Dios trino para nuestra salvación. Dios Padre fue el que nos escogió para ser salvos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios Padre es el que escoge. Dios Hijo es el que entregó su vida para redimirnos, Efesios 1:7, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. O sea, fue el Hijo el que dio su vida, no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo. ¿Quién fue? El Hijo. Y Dios Espíritu Santo fue quien aplicó en nosotros esa redención y nos selló. Tenemos la garantía de que llegaremos a la eternidad, Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ven? O sea, toda la gloria a nuestro Dios trino. Toda la gloria. O solo un Dios trino nos pudo haber salvado. Dios Padre enviando a su propio Hijo. El Hijo siendo Hijo, obedeciendo en todo al Padre. Ya ves ahora de manera más natural. Y el Espíritu Santo siendo enviado por el Padre y por el Hijo. ¿Para qué? Para que aplique todas estas verdades en todos aquellos que serán salvos. Amén. O sea, este es nuestro Dios incomprensible. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, no pensemos en ellos como una raza divina de tres dioses diferentes. No. Un mismo Dios que subsiste en tres personas. Y que su Espíritu Santo te ayude a entender eso. Ningún ejemplo. No podemos poner aquí ningún ejemplo. Solo la palabra de Dios. Una misma esencia y tres subsistencias. Eso no entra en nuestra mente y qué bueno que así sea. O sea, Dios no va a satisfacer nuestros propios razonamientos. Nuestra mente es ¿qué?
chiquita y pecadora y todo. Yo creo que es una verdad, mis hermanos, esto es mío, muy personal. Yo creo que esta es una de esas verdades que ni aún en la eternidad terminaremos de entender. Yo creo, pero eso es mío nada más. Pero bueno, de nuevo, nuestro Dios trino es incomprensible, pero es conocible en lo que Él se ha revelado en las Escrituras. Y lo que podemos entender, espero, es que para poder ser salvos necesitamos a un Dios trino. ¿Amén? Regresemos ahora sí a nuestro pasaje, mis hermanos. Y no se alarme, no fue esto solo una introducción, ya vimos muchas cosas del texto. Juan 17, 1 al 5, ¿sí? Vamos a dar lectura de nuevo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces ya podemos ver claramente que aquí tenemos un diálogo intratrinitario, amén, entre la primera y la segunda persona de la Trinidad, y quien nos está llevando a entender estas cosas es la tercera persona de la Trinidad. Es lo que estamos viendo. Ahora mira, Jesús dice: Padre, la hora ha llegado. Ya sabemos a qué se refiere, a que va a entregar su vida, pero dice: glorifica a tu Hijo, ¿sí? Glorifica a tu Hijo. Ya dije, ¿qué significa la gloria? Glorificar, ¿qué significa? O sea, glorificar es que la gloria brille, y que la gloria, la suma de todas sus perfecciones. O sea, el Hijo está diciendo: Padre, haz que mi gloria brille. Es lo que está diciendo. Haz que todos vean mis perfecciones. ¿Por qué? Porque el Hijo, cuando se encarna, su gloria se vela. No todos vieron que es eterno, todopoderoso, etcétera, etcétera. No todos lo vieron. Algunos sí, a los que el Espíritu Santo se los mostró. Pero su gloria estaba velada. Pero no todos vieron su poder, su amor, santidad, omnipresencia, misericordia, su majestad. No. Pero estuvo velada cuando estuvo encarnado. Pero ¿qué le está diciendo? ¿Verdad? O sea, la hora de mi obra redentora final, para que yo diga consumado, es: ya has llegado. Y le está diciendo: ahora muestra mi gloria por medio de ella. Es lo que está diciendo. Muestra mi gloria por medio de la culminación de mi obra redentora. O sea, lo que Cristo le está pidiendo es que Dios use la cruz y la resurrección de Jesús para revelar a todo el mundo las perfecciones de Cristo. O sea, le está pidiendo a Dios que Él despliegue toda la gloria de Cristo. Porque entre más profundizas en la cruz conoces el amor de Dios. Conoces que la misericordia de Dios. Pero también conoces la justicia de Dios, porque su ira fue descargada en el Hijo. Y el Hijo resucita el poder de Dios, y el Hijo que asciende la gloria de Dios. Es lo que está diciendo. Pero algo bien importante que tenemos que notar aquí. O sea, esto no es una petición egoísta. Mira, te dije que el Espíritu Santo, Él quiere revelar al Hijo porque Él quiere que todos conozcan que las perfecciones del Hijo. Aquí dice el Hijo, o sea, Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Pero por qué? Y aquí espero que me pongan un poquito más atención. El por qué quiere que el Padre lo glorifique nos lo dice lo que viene inmediatamente después en el versículo. Y dice: para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí hay algo bien profundo, mis hermanos. Bien profundo. Dice, de nuevo: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y mira, aunque nuestra versión dice: para que también, ¿sí ves? Para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, ese también no está. O sea, en esta ocasión en el griego no está. Solo dice: para que el Hijo te glorifique a ti. Es importante entender eso. Ahora quiero explicarme aquí. O sea, con ese también podemos entender esto: Padre, glorifícame primero,
y entonces yo te glorifico a ti. ¿Sí me siguen? Primero y entonces yo te glorifico. No dice eso. Lo que está diciendo es Jesús: Padre, glorifícame, porque al hacerlo te estás glorificando a ti mismo. Es lo que está diciendo. En la medida que a mí me glorifiques, te estás dando tú a ti toda la gloria. ¿Por qué? Porque como vimos, solo el Hijo revela la gloria del Padre. Sí me siguen, mis hermanos. A Dios nadie le ha visto jamás. O sea, solo el Hijo le ha dado ¿qué? A conocer. El Hijo sabe que solo Él puede revelar al mundo la gloria del Padre. Lo sabe el Hijo. Entonces su petición tiene que ver todo con el Padre y no con Él. Jesús quiere que toda su gloria, la del Hijo, glorifique ¿qué? Al Padre. Ese es su anhelo. Espero explicarme en esto. O sea, el motivo de Jesús es puro. Él solo busca la gloria del Padre. Y repito, pero el Hijo sabe que solo Él puede revelar que la gloria del Padre al mundo. Por eso dice: glorifica a tu Hijo, para que cuando lo glorifiques, a la vez te estés glorificando a ti. Porque yo busco solo tu gloria, Padre. Y porque yo sé que yo solo puedo mostrar tu gloria al mundo, muestra mi gloria, para que el mundo vea que tu gloria, Padre. ¿Me sigue? Evidentemente, esto solo ocurre en un Dios trino, no en nosotros. Aquí en el púlpito, o sea, yo puedo orar, ¿verdad? Padre, úsame para que la expresión de la palabra tú seas glorificado. Y puede ser una oración honesta, pero mi carne quiere recibir algo de gloria. ¿Sí? O sea, por eso yo lo digo así, mis hermanos, es peligroso que alguien baje y le diga: oye, qué buen sermón. Es peligroso. Ahí pueden estar alimentando que la soberbia. O sea, no. O sea, lo que busca alguien al frente, al menos es lo que pretendo buscar, es que uno que uno desaparezca y que solo la palabra brille y ya, y que se lleven la gloria de Cristo, del Espíritu y del Padre. Pero no siempre pasa así en uno. Pero en el Hijo sí. En el Hijo sí. Es una gloria de un Dios trino. El amor entre ellos ha sido ¿qué? Eterno, puro, desinteresado. El Espíritu busca solo la gloria del Hijo. El Hijo solo busca ¿qué? La gloria del Padre. ¿Sí lo ven? O sea, para que Dios sea amor, necesitamos un Dios trino. Es parte de todo lo que estamos viendo. O sea, el Hijo sabe que solo Él le da ¿qué? La gloria al Padre, ¿no? Solo por medio de Él se le da la gloria a ¿quién? Al Padre. Y muchas otras cosas, si ponemos atención en muchos pasajes. O sea, Cristo, Él sabe que tú no puedes honrar al Padre sin honrar al Hijo. Juan 5:22, vamos ahí, mis hermanos. 5:22 y 23. Estamos explicando esta petición desinteresada de Jesús. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto es algo similar. O sea, quiero que me des toda la gloria porque esa es tu gloria, ¿verdad? Es algo similar. O sea, aquí no dice algo así. No, Jesús no está diciendo: honrenme a mí, no dice, eso no dice Jesús. Para que entonces le puedan dar la honra al Padre. Eso nos dice Jesús. Dice: el que me honra a mí está honrando al Padre. ¿Por qué? Porque es un mismo Dios. ¿Sí lo ves? Por eso el Hijo busca su honra. ¿Por qué? Pero porque busca ¿qué? La honra de ¿quién? Del Padre. Y así vamos a ver muchos textos en las Escrituras. Traía 10, pero ya me los brinqué, mis hermanos. Entonces, Cristo le dice al Padre: la hora ha llegado, haz brillar tu gloria en mí. Y el Padre responde la oración. ¿Por qué? Porque en la cruz, en su resurrección, vemos toda la gloria de Dios de manera perfecta. O sea, ahí vemos toda la suma de sus perfecciones, que es su justicia, ya mencioné, santidad, misericordia, amor, etc. Y luego dice Juan 17:2: como le has dado potestad sobre toda carne,
para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y aquí, no quiero enfatizar lo que sabemos, ¿ves? El Hijo dio su vida por los suyos, etc. No, lo que quiero enfatizar es el amor de nuestro Dios Trino. O sea, su amor es tanto que podemos ver por este verso que es un amor que se desborda. El amor es un amor que no se puede contener. Es un amor que quiere amar a más personas, ¿sí? Es un amor que anhela dar vida eterna a pecadores no merecedores de ella, pero como su amor de Dios Trino, como Él es amor, se desborda y quiere desbordarse ¿en qué? En toda una multitud de millones a los cuales vino Jesús a salvar. Es lo que vemos aquí. Le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y gracias a Dios, porque con un solo sacrificio, como vimos, con el de su propio Hijo, Él puede dar vida eterna a millones y millones de personas. Entonces, dice nuestro texto, voy a leer del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta palabra conocer es un conocimiento personal, íntimo. Entonces, partiendo de este verso, podemos dar esta definición de vida eterna, conforme a este texto. Y mira, ¿qué es la vida eterna? Es que nosotros entremos en el amor trinitario y eterno de Dios. ¿Sí me explico? ¿Qué es la vida eterna? Que tú hayas entrado en el amor eterno y trinitario de Dios. Esa es tu vida eterna. Saberte que tú estás en el amor de Dios. Es saberte amado por Dios. Y como una respuesta a ese amor es que tú vas a amar a Dios. 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ves? Le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Y para amar a Dios hay que conocerlo. Y esa es la oración sumo sacerdotal. Ve, Juan 17:26. Y les he dado a conocer tu nombre. ¿Qué está diciendo el Hijo? Les he revelado que tu gloria. Y lo daré a conocer aún con su muerte y resurrección. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿Y yo qué? En ellos. Dios nos ama con amor eterno. Amén. O sea, su amor por nosotros es inmutable. Pero nosotros no tenemos plena conciencia de ese amor. ¿Sí? O sea, nosotros estamos siendo cada vez más conscientes del amor de Dios por nosotros. Pero su amor por nosotros es inmutable. Pero nosotros cada vez somos más conscientes. Entonces, es lo que está orando aquí Jesús. O sea, está orando para que nosotros podamos seguir conociendo a Dios, para que permanezcamos en el amor trinitario de Dios. ¿Para qué? Para que así podamos conocer cada vez más que su amor eterno que por nosotros. Y en consecuencia, ¿para qué? Para que le amemos nosotros cada vez que más. Parece trabalenguas, pero espero haberme explicado. Por eso dice, Jesús dice: les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que cada vez tengamos más conciencia del amor eterno con que Dios nos ha amado. Jesús dice: les daré a conocer tu nombre. O sea, lo que tú eres, tus excelencias, tu gloria, tus perfecciones. Toda tu obra redentora, para que conozcan cuánto los hemos amado, dice Jesús. Para que así ellos nos amen a nosotros también. Es lo que Él dice. Entonces, la vida eterna es entrar en el amor trinitario y eterno de Dios. Es saberse amado por Dios, y en respuesta es que amar a Dios. Dice Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces vemos nuevamente las relaciones aquí que intratrinitarias. El Padre, por ser Padre, envió ¿qué? Al Hijo.
Y el Hijo, por ser Hijo, obedeció en todo al Padre. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuándo le dio esa obra? En la eternidad. El Padre le da la obra al Hijo, el Hijo obedece al Padre y lo glorifica haciendo todo lo que el Padre le pidió que hiciera. Amén. Estamos en ese jueves previo a su muerte de cruz, lo que vimos al principio. O sea, está llegando Jesús al final de su misión terrenal. Él va a exclamar unas horas después: consumado es. Cuando Él entrega su vida, ¿para qué? Glorificar al Padre, dándonos salvación y vida eterna. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Toda la obra que el Padre le dio fue consumada. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Seguimos leyendo: resucita al tercer día. Sí. Y ahorita está en toda su gloria. En toda su gloria. Entonces el Padre responde la oración del Hijo cuando le dijo: glorifica a tu Hijo. ¿Por qué? Porque por toda la eternidad, mis hermanos, vamos a alabar y admirar al Cordero que fue inmolado y glorificado. Como dice Juan en Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir, allá, o sea, en la eternidad, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. Dios Padre, Dios Hijo. Dios Padre, Dios Hijo. ¿Qué dijo el Hijo? Glorifícame para que te glorifique. Ahí está. ¿Sí lo ven? O sea, al que está sentado en el trono y al Cordero. Dos personas que, un mismo Dios. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues gracias a Dios, mis hermanos. Vamos a cerrar aquí. Vamos a hacer. Pues Padre, gracias por llevarnos a pisar Tierra Santa. Lucimos al escuchar por medio de tu Espíritu Santo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro mediador, ahí en la hora de su muerte. Gracias porque nos has dado la fe y solo por eso podemos decir que es una gran bendición poder escuchar esta oración de intercesión. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, porque nos ilumina para ver tu gloria en la faz de Jesucristo. Gracias por tu palabra. En ella nos dejas ver el corazón de nuestro gran sumo sacerdote, quien dio su vida por nosotros, se preocupó por nosotros, quien garantiza nuestra vida eterna. Bendito Dios, gracias porque nos has concedido la gracia de entrar en tu amor trinitario, que es conocerte a ti, Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra oración, Padre, que cada domingo en tu misericordia nos lleves a conocerte aún más, que nos lleves a ver más tu gloria, más de tu esplendor, para que así recibas de nosotros toda la gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.